Hablemos de Code Geass, un anime que me vi en 3 días. Sí, estoy enfermo, Bruce Wayne. La verdad es que me decía bastante, pero es que su trama es muy atrapante. La historia de Lelouch, alias Lulu, en su camino para destruir Britannia es espectacular de principio a fin. Antes yo no veía mucho estos animes de mechas, de hecho no me gustan las peleas de mechas, pero eso es lo bueno de Code Geass. Los mechas son solo una herramienta y ya está. Lo importante aquí es lo que hay detrás de ellos. Es decir, la importancia de la trama recae más en la lucha de ideales y la manera en que cada personaje hace las cosas para conseguir sus propios objetivos, ya sea por el lado diplomático o por la fuerza. Ese es el punto fuerte de Code Geass. Antes de iniciar con esta review, debo aclarar que, al igual que hice con Seishun Buta, voy a dividirlo en dos partes, la primera sin spoilers y la segunda ya dando mi opinión final sobre el anime con spoilers y todo lo que esto conlleva. Aclarado esto, ahora sí, comencemos. Para hablar de Code Geass tenemos que enfocarnos en 3 aspectos: la trama principal, su protagonista y los secundarios, además de la lucha de ideales. ¿De qué trata Code Geass? Básicamente tenemos 3 facciones en el mundo. Tenemos la Unión Europea, tenemos la Federación China y tenemos el Imperio de Britannia. Estos últimos son los antagonistas principales de la historia, son unos verdaderos desgraciados, aunque aquí los antagonistas se van rotando. De un momento para otro es Britannia, luego es el propio Lelouch, luego es uno de los amigos de Lelouch, luego es en otro lado del mundo. Aquí todos son antagonistas y no lo son al mismo tiempo. Como dije, es una lucha de ideales, donde Lelouch tratará de vencer al Imperio de Britannia. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Contexto, ¿verdad? Bueno, para poder hablar de lo que ocurre en Code Geass, tenemos que retomar lo que ocurrió en el año 2010 de esta historia. En ese entonces Britannia invadió Japón. ¿Por qué lo hicieron? Porque en Japón existía la mayor reserva de sakuradita, un mineral muy importante para la producción de mechas, entre otras cosas. Japón tenía un gran valor estratégico por estas razones. El problema es que Japón es derrotada fácilmente y esto traería graves consecuencias. Japón dejaría de llamarse así y ahora sería conocida como el Área 11 y los japoneses como Elevens por el número 11, claro está. En esta nueva colonia del Imperio de Britannia, los japoneses, o Elevens ahora, son tratados como basura. No diría que sean esclavos como tal de Britannia, pero sí son tratados bastante mal, con muchos menos derechos que la gente de Britannia. Este sentimiento de opresión va a ser muy importante a futuro porque nuestro protagonista, Lelouch, va a aprovecharse de esto para formar toda una revolución contra el Imperio de Britannia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Lelouch le tiene tanto rencor al Imperio de Britannia? Pues resulta que nuestro protagonista es el hijo del emperador de dicho imperio. Y entonces, ¿por qué le guarda tanto rencor? Sucede que cuando era pequeño asesinaron a su madre, la emperatriz Marianne, y en el proceso también su hermana resultó bastante herida. De hecho, perdió la movilidad de sus piernas y quedó tan traumada que no volvió a abrir sus ojos. No es que sea ciega, sino que no puede abrir sus ojos de lo traumada que está, o eso es lo que parece al principio. Lelouch le reclamaría a su padre por no haber protegido a su madre. Sin embargo, este simplemente le reprocha que los débiles no merecen lugar en su país, y es por ello que lo envía a él y a su hermana a Japón. Lastimosamente, cuando ellos están en Japón es cuando sucede la invasión del Imperio de Britannia a este país y tienen que pasar por bastantes necesidades. Es durante estas épocas cuando conoce a su mejor amigo Susaku, un personaje muy importante a futuro y que es un doble moral y que muchos odiamos, incluido yo lo odio por lo hipócrita que es. Más adelante hablaremos de eso. Pero en fin, Lelouch y su hermana cambian sus nombres, ahora se apellidarían Lamperouche para pasar desapercibidos. Aún así, tampoco es que vivan muy mal. Viven en el Instituto Ashford, que en realidad es muy buen sitio para vivir. Ellos siguen teniendo sus privilegios como ciudadanos de Britannia, no como los pobres Elevens. Así que tampoco es que vivan tan mal. Lo único cierto es que Lelouch vive con la preocupación de que en algún momento alguien trate de asesinarlo a él y a su hermana. Por ello espera en algún momento obtener algo de poder para empezar a tergiversar las cosas contra su propio padre. Al final obtiene un poder, pero no es el poder que él esperaba, sino uno sobrenatural. Obtendría el Geass, un poder que le permite dar órdenes a cualquier persona y estas no pueden resistirse. Pero lo que en principio puede parecer un milagro no es más que una maldición. Este poder lo llevará por caminos oscuros, caminos de locura, caminos de corrupción, de manipulación, de asesinatos. Y eso es lo bueno de esta historia de Code Geass, todo el camino que tiene que recorrer nuestro Lelouch, nuestro Lulu, para poder acabar con el Imperio de Britannia.
Para lograr estos objetivos utilizará el Guías, obviamente, junto con su nueva aliada CC, quien fue quien le otorgó el Guías, y debo decir que CC es de los mejores personajes de esta historia, de hecho es mi personaje favorito de Code Geass, una mujer a la que le encanta comer pizza. Qué buenos gustos tiene. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo planea Lelouch y su nueva aliada combatir al Imperio de Britania? Sencillo, él toma una identidad, un símbolo, se llamaría a sí mismo Zero. Zero será el encargado de llevar a cabo la revolución japonesa, aprovechar ese sentimiento de opresión, de independencia que ellos quieren, y de esta manera conseguirá recursos, mechas, lo que necesita para llevar a cabo todos sus planes. En este oscuro camino, nuestro protagonista irá perdiendo poco a poco parte de su humanidad, porque Lelouch es un protagonista muy humano. Él muchas veces está a punto de rendirse, se cae, pierde, tiene sus propios miedos. Eso es lo bueno de este protagonista. En ese sentido es bastante realista, pero tampoco puede omitir sus actos horribles que ha venido cometiendo para cumplir con sus objetivos, los cuales también lo impulsan a seguir. No puede simplemente detenerse porque ya ha hecho bastantes cosas. Es interesante ver cómo a medida que avanza la historia tiene que enfrentarse a sus seres más queridos, porque recordemos que él es de Britania y en el proceso tendrá que ir matando o atacando a algunos de sus hermanos. Ese conflicto es muy importante, así como también tiene que enfrentarse a su mejor amigo, Suzaku, el cual es un doble moral, es un hipócrita. Aquí es donde vamos a hablar ya de los personajes secundarios de Code Geass. Iniciemos por Suzaku. Suzaku, como les dije, es un doble moral. Él tiene los ideales de que puede cambiar las organizaciones desde dentro. Él quiere cambiar el Imperio de Britania uniéndose a él. No es bien visto que una persona de Japón, un Eleven, se una al Imperio de Britania como soldado. Es como si cometiera un acto de traición, pero no le importa porque según él podrá cambiar algo algún día. Asimismo, tampoco apoya los métodos de Zero, de manipulación o de emprender acciones de guerra contra el Imperio de Britania, pero él sí está matando japoneses en el campo de batalla y realmente no le importa. En ese sentido me gusta mucho la función de un personaje, el Conde Lloyd. Él siempre le está diciendo que sus ideales son una mentira, que son prácticamente una basofia, porque se está mintiendo a sí mismo. Cuestiona los ideales de Zero, pero en parte él hace exactamente lo mismo y mucho peor, porque lo que está haciendo no va a cambiar nunca nada y solo le está dando la razón al propio Zero. Otros personajes importantes en Code Geass serían CC, como les dije, o ZZ, y ella es la voz de la razón, es quien mantiene la cordura de nuestro personaje. Sin ZZ o CC, Lelouch ya habría caído en la locura o en la ira extrema, así que es un personaje muy importante en ese sentido. Además, toda la historia que existe detrás de ella es bastante interesante porque ella ha vivido durante siglos, ella es inmortal y puede otorgarle el Guías a cualquier persona, pero a cambio, quien reciba este poder, el Guías, debe hacer un contrato con ella. Es decir, ella no está regalando el Guías porque sí, de por medio hay una razón para todo esto. Y esa es una de las razones por las que apoya a Lelouch y siempre está evitando que este muera. De los demás personajes de esta historia, la verdad ninguno me llamó mucho la atención fuera de los tres que les dije. Los amiguitos estos de Lelouch en el Instituto Ashford, la verdad me caen súper mal. Son fastidiosos, odio todas las escenas donde los integran, son muy molestos. La verdad es que todo lo que tenga que ver con el instituto, de la vida escolar de Lelouch, me aburre bastante. Hay que ser honestos en ese sentido, ¿no? Respecto a los enemigos de Lelouch, tampoco es que haya que destacar mucho, son bastante planos algunos. Destacaría a su hermana Cornelia y a su hermano Snazel, que son como los más interesantes, pero eso sí es algo que le falta a Code Geass, tener un rival no, sino un enemigo a la altura del protagonista, porque al final el emperador Charles no me convenció mucho, la verdad. Pero independientemente de los personajes, ¿por qué esta historia es tan buena? Como lo dije, es por la lucha de ideales. Ya habíamos hablado de Suzaku, de su doble moral y todo lo que él conllevaba de sus ideales. Esto es importante porque él siempre es una piedra en el zapato de Lelouch. Nuestro protagonista siempre va a haber frustrado sus planes por culpa de Suzaku. Y aquí también tenemos que analizar un poco al propio Lelouch. Él tiene unos ideales muy raros, él no sabe qué es lo que quiere, como cualquier humano duda en todo momento de sus propias acciones. En principio nos dice que es el aliado de la justicia, aunque esa es más de su identidad como Zero. Esa es su máscara, su fachada para atraer seguidores a su causa, porque en realidad sus verdaderas motivaciones son como tal vengarse de lo que pasó con su madre, de ir contra el imperio de Britania. Pero lo interesante aquí es lo que nos plantea Code Geass. ¿Cuál es la mejor forma de cambiar el mundo? ¿Podemos hacerlo por la guerra, por la fuerza? ¿Podemos hacerlo desde dentro de una organización? ¿Podemos cambiar el sistema ya establecido? ¿O por el contrario, ambas ideologías no son más que una mentira
y simplemente lo que buscamos es satisfacer nuestros propios deseos personales. Es bastante interesante toda esta lucha ideológica que se va a ir formando no solo entre Lelouch y Suzaku, sino con todos los demás personajes, porque cada uno tiene una ideología distinta de cómo se podría traer la paz al mundo o de cómo se podría gobernar. Unos más amables que otros más bélicos que otros, claro está. Pero en síntesis es un anime que yo recomendaría que vieran, es muy bueno, en serio que no los va a defraudar. Dicho esto, ya vamos a empezar con la review con spoilers, así que si no quieres spoilearte, ya puedes dejar el video hasta aquí. Si no, entonces comencemos con la review con spoilers. En esta parte voy a ser muy claro, voy a ser muy puntual con mis opiniones. Me gustó mucho la primera temporada, tengo entendido que a muchos les gusta más la segunda, pero yo prefiero la primera. La primera fue más intensa, se centraba más en Zero y los caballeros negros. Era una parte que tenía más lógica en cierta forma, porque en la segunda habían muchos plot twists que no eran tan creíbles, ¿no? Muchos personajes que creías muertos al final no estaban muertos. Si aquí no ves el cuerpo de un personaje significa que sigue vivo, eso es lo que representa, como por ejemplo el caso de Guilford o Nunnally. También debo decir que en la segunda no me gusta mucho el enfoque escolar, repito, a mí no me gusta para nada lo que pasa en el Instituto Ashford, eso a mí me molesta bastante. No me gustó tampoco que le hayan borrado la memoria a Lelouch en el primer capítulo. Es verdad que solo duró un capítulo sin sus recuerdos, pero esto trajo consigo algunas consecuencias, como por ejemplo de nuevo incluir a los chicos estos del instituto, que repito ya no daban para más en esta historia, pero le borraron los recuerdos a Lelouch para incluirlos, como también esa inclusión de su hermano Rollo, que al principio era un personaje que me molestaba bastante. Al final tuvo una muerte digna, pero no deja de ser un personaje que quería que muriera, al igual que el propio Lelouch, porque nuestro protagonista intentó matarlo en muchas ocasiones, pero nunca lo logró, ¿no? Bastante irónico ese tema, porque al final sería salvado por ese sujeto que él quería asesinar. En cuanto a Lelouch, lo único que le criticaría es su falta de convicción. Nuestro protagonista Lelouch no sabe qué es lo que quiere. Eso no está mal. De hecho, lo hace ver más humano y eso le da mucho más valor al personaje, pero por momentos me cabreaba bastante, como por ejemplo, loco, armaste toda una revolución, mataste inocentes, controlaste a tu hermana Eufemia, aunque haya sido por accidente, nunca bromeen con el guías, pobre Eufemia, en serio. Lástima por ella. Hizo todo eso, todas esas atrocidades, y me vas a decir que te vas a echar para atrás porque tu hermana ahora es la gobernadora del área 11 y porque ella quiere establecer un área para los japoneses. Amigo, ya no puedes detenerte, ya lo que pusiste en marcha no puede detenerse. Me alegra que Kallen lo haya bofeteado cuando estaba en esta situación para que aprendiera a ser serio y entendiera que por más que él quisiera a su hermana, él ya había iniciado otra cosa. Él tenía que terminar lo que inició, tenía que acabar con las ambiciones del Imperio de Britania y también tenía que descubrir la verdad acerca del asesinato de su madre, porque para ser honesto, si lo único que te importaba es la seguridad de tu hermana menor, pues no hubieras hecho nada, te habrías quedado en el instituto y todos felices. Como su misma hermana se lo dijo, ella solo quería pasar tiempo con él, quería vivir con él toda su vida y ya está. Respecto al asesinato de su madre, fue un plot twist bastante interesante que la tipa siguiera viva, y también me gustó que Lelouch haya rechazado por completo a su padre y a su madre porque eran unos desalmados. Abandonaron a sus propios hijos, abandonaron al propio mundo para supuestamente crear un mundo ideal, un mundo basado en una mentira, prácticamente. Me gustó que los haya rechazado y los haya eliminado en contraposición. Respecto a los personajes secundarios, la verdad es que muchos me decepcionaron, no fueron más que títeres en este juego de ajedrez entre Lelouch y sus rivales, porque eso es algo muy importante, ¿no? Aquí existe una simbología en el ajedrez muy marcada, por ejemplo, ese enfrentamiento entre Schneisel y Lelouch, donde nuestro protagonista resulta victorioso gracias a las tácticas que aprendió mientras jugaba un ajedrez normal en la Federación China. Además de eso, también vemos un simbolismo en las fichas de ajedrez. Por ejemplo, se consideraba a los demás como las fichas blancas y Lelouch y sus caballeros negros eran las fichas negras. De hecho, esto se había reforzado en la máscara del propio Zero, la cual era una referencia al rey de las fichas negras. Es decir, él era el rey de los caballeros negros y en este juego de estrategia él debía ganar a las fichas blancas, las cuales representaban al mundo. Pero dejando toda esta simbología y todo lo que ocurrió, hablemos del final. El final de Code Geass es de los mejores que yo he visto, que Lelouch considerara que lo mejor para el mundo es que todo el odio se centrara en su persona, que todo el mundo tuviera un enemigo en común, es decir, Zero o él mismo, representa toda la carga que tuvo que llevar el personaje a lo largo de la serie, todos los asesinatos, todas las manipulaciones, todo tenía que converger
en su muerte, ya que de esta manera el mundo entraría en un periodo de paz, aunque claro, antes de eso primero tenía que conquistar todo el mundo y lo logró, algo bastante admirable. Realmente Lelouch es un gran protagonista, no considero que su muerte esté mal, de hecho es lo mejor para el personaje, es la mejor manera de que expíe todos sus pecados, todo el daño que le hizo al mundo, independientemente de que él haya traído la paz mundial, hizo cosas horribles. Lo que le hizo a sus dos hermanas es imperdonable. La muerte de su primer amor, Eufemia, cómo ella murió, cómo terminó involucrada por accidente en el Guías y cómo mató a muchas personas inocentes. La manera en que su hermana Nunnally, la razón de toda esta guerra, la razón por la que él emprendió toda esta venganza, al final no pudo salvarla. Ella no murió, pero sí se vio involucrada en toda esta guerra. Sus manos terminaron manchadas de sangre. Y esa es la mayor derrota de Lelouch, y creo que él mismo la sabía. Él perdió, trajo la paz mundial, pero perdió. No protegió a su hermana, la convirtió en una asesina, y ese fue su peor castigo. Es curioso cómo todo termina con la muerte de Lelouch, cómo esta escena final es una mentira fabricada por él y Suzaku. Recordemos las palabras del propio Suzaku: si vas a mentir, lleva la mentira hasta el final. Una referencia bastante irónica, porque así es como terminó la vida de Lelouch, con una mentira. Decidió cargar con todo el odio del mundo, un acto bastante admirable, pero aún así no deja de ser una mentira. Al final, cuando la mentira se sepa, cuando otras personas ajenas sepan lo que verdaderamente ocurrió, cuando se enteren que Suzaku fue quien mató a Lelouch y que él ahora es Zero, el mundo va a entrar de nuevo en guerra, es inevitable, es la naturaleza humana. Y eso lo que nos enseña es que ni el ideal de Suzaku ni el ideal de Lelouch era el correcto. De hecho, el de ninguno es correcto. No existe uno correcto, porque este mundo es impredecible. Este mundo, los humanos son impredecibles y no hay una manera en que de verdad se pueda establecer una paz por una vía totalmente pacífica o totalmente bélica. No hay manera por ninguna de las dos formas. Esa es la enseñanza que nos deja este increíble anime.